Buenos días. Este es un video para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo Derecho Procesal Penal V1. Es el reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Mi nombre es José Luis Méndez Puente, mi matrícula 2101-4359. El día de hoy es 13 de enero de 2023. Mi asesor es Arturo Trujillo Ramos. Se realizó la lectura de Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia por Máximo Langer. En esta lectura el autor pretende instruirnos acerca de la forma en la que se difunden los conceptos legales a través del mundo y de sus fronteras. Menciona un par de teorías que fueron usadas anteriormente, una de ellas que postula que dicha difusión siguió el mismo camino que la humanidad en la teoría evolutiva, siguiendo el camino trazado por la civilización humana, y menciona una segunda teoría en la cual los conceptos legales viajaron de un país o cúmulo civilizatorio central hacia la periferia. Posteriormente, el autor afirma que en el caso latinoamericano las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia, debido a que en este modelo actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, así como los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas. Además, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales, tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Finalmente, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. La principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las siete partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. Completadas en 1265 durante el reinado de Alfonso I, su libro tercero regulaba las cuestiones procesales. Cuando la mayoría de los estados de América Latina se convirtieron en entidades independientes entre las décadas de 1810 y 1830, la discusión sobre qué tipo de constituciones y leyes debían adoptar fue central para sus procesos de construcción como estados y naciones. En el caso del proceso penal, la discusión se centró en parte sobre si los estados latinoamericanos debían sumarse a la ola de reformas procesales penales europeas del siglo XIX o bien debían adaptar los modelos españoles que habían prevalecido durante el periodo colonial a sus nuevas realidades políticas. A comienzos del siglo XIX, Europa continental comenzó una serie de profundas reformas procesales penales. En 1808, Napoleón alejó a Francia del modelo inquisitivo y tradujo un número de ideas del modelo procesal penal inglés a aquella jurisdicción continental europea. Incorporando un juicio oral y público ante un jurado, estas ideas se diseminaron por toda Europa, incluyendo España, durante el siglo XIX, y miembros de las élites latinoamericanas las conocían, como también conocían el proyecto de código para el estado de Luisiana de Edward Livingston, que también combinaba elementos de los derechos continental europeo y anglosajón e incluía a un jurado. Además, algunas élites latinoamericanas también prestaron atención a fuentes anglosajonas, a pesar de que algunos actores latinoamericanos abogaron por la adopción de unos de estos modelos mixtos. La mayoría de los países de Latinoamérica los rechazaron. Las élites latinoamericanas rechazaron estos códigos más liberales principalmente porque no les gustaban y desconfiaban profundamente de los juicios orales y públicos, y por jurados, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ellos. En su lugar, los procesos penales que las jóvenes repúblicas independientes adoptaron generalmente siguieron el modelo inquisitivo, creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, que había prevalecido en Europa continental e hispano y Lusoamérica entre los siglos XIII y XIX. Los nuevos códigos no siguieron los códigos inquisitivos originales, en tanto no autorizaron el uso de la tortura para obtener confesiones y limitaron el uso del sistema de prueba legal. Sin embargo, los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo del modo descrito a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. Durante el siglo XX, muchos países de América Latina modificaron sus códigos originales e incluso aprobaron nuevos códigos.
Sin embargo, casi nunca ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita con anterioridad. Esta situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países latinoamericanos y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. ¿Qué explica esta ola de reforma de códigos que comparten rasgos acusatorios? Este desarrollo es un fenómeno complejo que necesariamente incluye múltiples causas. Sin embargo, un grupo de factores que ha contribuido a esta ola de reformas es un número de problemas que se volvieron importantes en las décadas de 1980 y 1990, y el creciente reconocimiento de los derechos humanos comenzando en la década de 1970 contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares de debido proceso eran demasiado bajos para demostrar la permisividad de los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal. Los miembros de la red presentaron definiciones de debido proceso, mostraron el alto porcentaje de personas en prisión preventiva y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga. Un segundo tema de creciente preocupación en América Latina, especialmente en los 90, fueron las crecientes tasas delictivas, hayan sido reales o percibidas. Esta ola de democratización que tuvo lugar a través de la región durante los 80s y 90s y el creciente interés de instituciones internacionales en la relación entre desarrollo económico y Estado de Derecho dieron preeminencia a otros dos temas relacionados, la corrupción y la falta de rendición de cuentas de la Administración de Justicia. Estos problemas se combinaron para crear un ambiente propicio para las reformas procesales. Sin embargo, aun si estos problemas proveen un buen punto de partida para explicar esta ola de reformas procesales penales, es importante notar que estos problemas no pueden explicar por sí solos la decisión de reemplazar códigos inquisitivos con códigos acusatorios, ni tampoco la presentación de los códigos acusatorios como una posible solución a estos problemas. Para poder explicar por qué 14 países latinoamericanos pensaron que el reemplazo de códigos inquisitivos con códigos más acusatorios ayudaría a resolver estos problemas, será necesario explicar quién propuso y diseñó estas reformas procesales, por qué lo hicieron y por qué los sectores internacionales y domésticos los apoyaron. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? En la década de 1980, un número de actores de los Estados Unidos también comenzaron a trabajar en el área de la justicia penal en América Latina y jugaron un rol crucial en la diseminación de estas reformas. En 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, lanzó la Alianza para el Progreso y estableció la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, dentro del contexto de la Guerra Fría. El objetivo geopolítico de la Alianza para el Progreso y la USAID fue alentar el desarrollo económico para reducir el riesgo de que grupos comunistas y de izquierda tomaran el poder en países en desarrollo. ¿Cómo fueron persuadidos los miembros de las comunidades legales domésticas y las legislaturas de cada uno de esos 14 países diferentes de la necesidad de adoptar un código procesal penal acusatorio? En todos los 14 países, la USAID, otros actores internacionales y o miembros de la red organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas acerca de la necesidad de reemplazar los códigos inquisitivos con códigos más acusatorios. Además de argumentar a favor de los códigos acusatorios, miembros de la red enfatizaron que el proceso de reforma era una tendencia regional con paralelos en Alemania, Italia y Portugal. Esta referencia a una tendencia regional fue especialmente efectiva, ya que generó una especie de presión de grupo sobre algunos actores y en países que todavía no habían introducido reformas, y así contribuyó a un efecto cascada de códigos. Además de que en todos estos lugares, miembros de la red y actores internacionales encontraron al menos una persona local con influencia política para abogar por y proveer apoyo político a estas reformas. Como conclusión, tenemos que el sistema penal acusatorio se instauró en el año 2008 en nuestro país como respuesta a una serie de problemas como la inefectividad del ordenamiento jurídico, la falta del debido proceso de transparencia y de eficiencia a nivel nacional. Efectivamente, siguió el ejemplo de otros países latinoamericanos, algunos con más de 2 décadas de diferencia.
por lo que creo que estos factores externos, más que propiciar el cambio en México, pudieron haberlo estado conteniendo hasta el momento en el que se dio, que fue cuando en México se dio la alternancia en el poder y hubo estabilidad política. Esta contención pudo haber sido propiciada por actores internos así como internos, mayormente de Europa y Estados Unidos, como principales socios económicos de nuestro país en ese periodo y por lo tanto con fuertes intereses en que exista un marco jurídico propicio para sus inversiones. Eso es todo. Muchas gracias.